Hablando de las clasificaciones de las maloclusiones dentales, una de las primeras que se utilizaron y que todavía siguen vigentes es la clasificación de las maloclusiones según Angle, y por eso en este video vamos a analizarla, así que vamos con el video. Oiga, inspector, ahora lo veo muy estudioso y muy dedicado a esto del estudio de los dientes y las maloclusiones. Muy bien, me parece perfecto. Pues, ¿qué cree? Yo también, mire, vengo preparado con mis dientes. Así que vamos a estudiar la clase y vamos a checar cómo está esto de la maloclusión según Angle, ¿sale? Entonces vamos con el video. Hola, DentalTubers, bienvenidos a Dental Tips, tu canal de salud bucal. En el video de hoy vamos a analizar la clasificación de las maloclusiones según Angle. Y para empezar con las clasificaciones, primero vamos a empezar hablando de los términos básicos que manejó Angle. Primero, Edward Hartley Angle publicó esta clasificación a finales del siglo XIX. Así que esta clasificación, aunque es antigua, todavía sigue siendo vigente actualmente. Y uno de los conceptos que Angle manejó para poder explicar su clasificación es el concepto de línea de oclusión. Este concepto de línea de oclusión lo manejó para identificar o definir que los dientes estaban perfectamente alineados. Esta línea de oclusión la define como una curva catenaria, que es una curva oval, que es una curva que se forma cuando uno cuelga una cadena, forma una especie de U. Y esta curva catenaria pasa por las fosas de dientes posteriores, fosas centrales y fosas mesial y distal de todos los dientes posteros superiores, pasando por la cara palatina de los dientes anteros superiores, y es una línea perfecta, curva de forma catenaria. Y en los dientes inferiores esta curva pasa por las cúspides vestibulares, de molares y de premolares, y de los bordes incisales de incisivos y cúspides de caninos. Esta curva, cuando está perfecta, los dientes están perfectamente alineados y no tienen ningún tipo de giroversión, o sea, no están chuecos. Este es el primer concepto que estableció para poder explicar su clasificación. Cuando mencionaba que la línea de oclusión era normal, quería decir que los dientes estaban perfectamente alineados. Y el segundo concepto que manejó para su clasificación es la llave de Angle. La llave de Angle es la relación de los primeros molares superiores con los primeros molares inferiores. Actualmente se conoce como la llave de Angle. En su tiempo no la manejó así, pero actualmente se conoce así. Y la llave de Angle, como mencionaba Angle, decía que los primeros molares superiores e inferiores eran uno de los dientes más importantes por su importancia, por su tamaño y por su estabilidad, así como los caninos superiores e inferiores. Y la llave de Angle se define de la siguiente manera: cúspide mesiovestibular del primer molar superior debe ocluir con el surco mesiovestibular del primer molar inferior. Eso quiere decir que cuando la cúspide mesiovestibular de este primer molar superior cae al nivel de lo que es el surco mesiovestibular del primer molar inferior, esa posición nos va a indicar la posición de una relación en clase molar 1, conocida también como llave de Angle. Y con esta definición se va a poder entender la clasificación de Angle, ya sea clase 1 molar, clase 2 y clase 3. Es el punto de partida o punto de referencia que se toma para las diferentes maloclusiones. Ahora sí, teniendo en cuenta ya estos dos conceptos de línea de oclusión y teniendo en cuenta el concepto de llave de Angle, vamos a empezar con la primera definición, que va a ser la definición de la normoclusión. Para poder entender lo que está mal, vamos a empezar a revisar qué es lo que está bien o qué es lo que se considera bien. Y el primer concepto del que vamos a hablar va a ser el concepto de normoclusión o una oclusión normal. Recuerden, la clasificación de Angle tiene sus limitaciones, ya que esta clasificación solamente se limita a manejar la maloclusión desde el punto de vista o plano sagital.
Esto quiere decir que es cuando vemos al paciente de perfil y vamos a ver la relación antero-posterior de los dientes superiores con los inferiores, ya sea tanto molares y caninos. Entonces es importante tener en cuenta que no maneja la maloclusión desde el punto de vista frontal o transversal y tampoco desde el punto de vista vertical. Dimensión vertical no la maneja y dimensión transversal no la maneja, solamente maneja el plano antero-posterior o plano sagital. Así que vamos a ver el concepto de normoclusión. El concepto de normoclusión o una oclusión normal se define como una oclusión en la que existe la llave de Angle, está la llave de Angle presente y tenemos a los dientes perfectamente alineados. Eso quiere decir una línea de oclusión normal. Entonces, cuando tenemos una clase molar 1 es igual a una llave de Angle. Llave de Angle es igual a una clase molar 1 y con dientes alineados, todo esto junto da como resultado a una oclusión normal o una normoclusión. Ahora vamos con la clasificación propiamente dicha de las maloclusiones. Primero vamos con la maloclusión clase 1. En la maloclusión clase 1 tenemos presente a la llave de Angle. Esto quiere decir que tenemos una clase molar 1. La cúspide mesiovestibular del primer molar superior está cayendo en el surco mesiovestibular del primer molar inferior. Recordemos que Angle tampoco mencionó qué pasaba con la cúspide mesiopalatina del primer molar superior. Sabemos que lo normal es que esta cúspide, la mesiopalatina del primer molar superior, debe de caer en la fosa central del primer molar inferior. No la menciona en su clasificación, pero sabemos que es así. Entonces, primero, para la maloclusión clase 1 vamos a tener una clase molar 1 o una llave de Angle presente y vamos a tener a un diente o más desalineados o chuecos. Esto quiere decir que tenemos algunos dientes chuecos, poco muchos, pero tenemos la llave de Angle presente. Esto es clase molar 1. Entonces esto es maloclusión clase 1. Vamos ahora a mencionar también que cuando tenemos esta clase 1, normalmente debemos de tener una clase canina 1. ¿Sí? La clase canina 1 quiere decir que el canino superior se encuentra, la punta de este canino superior se encuentra cayendo entre el canino inferior y el primer premolar inferior. Y también que su brazo mesial del canino superior está viendo hacia el brazo distal del canino inferior. Normalmente en este tipo de pacientes el overjet es normal y el perfil normalmente debería de ser recto. Ahora sí vamos a ir con la maloclusión clase 2. En la clasificación de la maloclusión clase 2 tenemos dos divisiones que son división 1 y división 2. Primero, en la maloclusión clase 2, básicamente en lo que respecta al molar, la definición será la siguiente. El molar inferior se encuentra distalizado con respecto al superior y la llave de Angle. Eso quiere decir que el molar inferior está más atrás de lo que debería de estar con respecto a la llave de Angle. O también se podría definir cuando el molar superior se encuentra adelantado con respecto al molar inferior, tomando en cuenta como punto de partida la llave de Angle. Este molar superior se encuentra mesializado o movido hacia adelante. Y se puede deber a muchos factores. Puede ser de origen dental o puede ser de origen esqueletal. Entonces, en este tipo de pacientes vamos a tener normalmente la clase canina va a ser clase 2. ¿Cómo es una clase canina 2? La clase canina 2 es cuando el canino superior se encuentra, la punta del canino superior se encuentra por delante de la unión de lo que es el canino inferior con el primer premolar inferior. Puede ser que sea una clase canina 2 de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 3, de 4, de 5 o una clase canina completa. Se dice cuando la punta del canino superior está cayendo entre el canino inferior y el lateral inferior. Dependiendo de la gravedad de la clase 2, ya sea esqueletal o dental, va a ser también la clase 2 canina. Ahora, en la clase 2 división 1 se va a definir como una clase 2 molar. Y vamos a tener normalmente una clase 2 canina y vamos a tener un overjet aumentado. Un overjet quiere decir una sobremordida horizontal
muy positiva. Esto quiere decir que los dientes superiores están muy por delante de los dientes anteroinferiores. Y tenemos un espacio entre estos dientes. Pues el paciente podría meter el labio inferior en ese espacio y se crea un overjet o sobremordida horizontal muy positiva. Normalmente este tipo de pacientes tiene el perfil facial convexo y el overjet va a ser muy positivo. En este tipo de pacientes normalmente la guía incisal no tiene una función adecuada porque están muy separados los dientes anteriores unos de otros. En la clase 2, división 1, el tipo facial generalmente predomina el tipo facial que es de tipo leptoprosopo, en donde el tipo de mordida o el overbite tiende a ser de normal hacia negativo. Ahora vamos con la maloclusión clase 2, división 2. En este tipo de maloclusión tenemos una clase 2 molar, también tenemos una clase 2 canina, y la diferencia con la división 1 es que tenemos el overjet disminuido. En este tipo de maloclusiones el overjet está disminuido porque los anteros superiores, al menos los centrales, que también pueden ser los laterales, se encuentran retroinclinados y el overjet se encuentra disminuido. No se encuentra negativo, sigue siendo positivo, pero está disminuido. Al menos los centrales deben estar retroinclinados. Y hay casos en los que los cuadros incisivos pueden estar retroinclinados, los superiores. En este tipo de pacientes también tenemos el perfil facial, normalmente es en convexo y generalmente también en este tipo de pacientes que en los clase 2, división 2, el tipo de crecimiento facial generalmente tiende a ser más hacia europrosopo, ya que este tipo de rotación, de su rotación mandibular, a pesar de que es una mandíbula corta o con maxilar agrandado, puede tener una profundización de su overbite debido a la rotación anterosuperior de la mandíbula. El tipo de overbite tiende a ser de normal hacia muy positivo o muy profundo. Ahora vamos con la maloclusión clase 3. En la maloclusión clase 3 vamos a encontrar que el molar superior se encuentra distalizado con respecto al molar inferior, partiendo de la llave de Angle, o que el molar inferior se encuentra mesializado o hacia adelante con respecto al superior y la llave de Angle. Generalmente en este tipo de pacientes el problema predominantemente es de origen esqueletal, aunque podría ser también, como en otras maloclusiones, de tipo dental, pero principalmente tiende a ser de tipo esqueletal. En este tipo de maloclusiones tenemos también que la clase canina tiende a ser clase 3. Una clase canina clase 3 es cuando el canino inferior se encuentra hacia adelante de lo que es el canino superior. Un ejemplo fácil de identificar es punta del canino superior puede estar cayendo distalmente con respecto al espacio interproximal entre el canino inferior y el primer premolar inferior, ¿sí? O puede ser que el canino inferior esté mesializado o movido hacia adelante y no hay contacto de sus vertientes, de canino superior con canino inferior. Y en estos casos la función canina está ausente, por lo tanto no hay una buena desoclusión en las lateralidades y puede haber contactos prematuros y desgastes como facetas de desgaste. El tipo de overjet que predomina en este tipo de maloclusión es el overjet o sobremordida horizontal de tipo negativo. Esto quiere decir que los dientes anteroinferiores están por delante de los dientes anterosuperiores. Sabemos que lo normal es que los dientes anterosuperiores estén ligeramente por delante de los anteroinferiores. El overbite puede ser normal o puede ser con tendencia negativa o positiva. Esto es muy variable dependiendo del tipo de paciente y el tipo de mordida. Y con respecto al tipo facial del paciente, puede ser de normal hacia pacientes leptoprosopos, aunque también puede haber con pacientes europrosopos. Y también mencionando el perfil facial, generalmente el perfil facial de estos pacientes, el que predomina es el perfil facial cóncavo, porque normalmente la mandíbula está hacia adelante o puede ser que el maxilar esté hacia atrás o combinación de los dos.
Así como en otros tipos faciales, las combinaciones de maxilar, de la posición de los maxilares, puede variar, ya sea hacia adelante o hacia atrás, dependiendo del tipo de maloclusión. En los que son clase 3, las combinaciones son mandíbula hacia adelante, maxilar hacia atrás o las dos presentes. Y en los perfiles convexos, como los clase 2, tenemos maxilar, puede estar hacia adelante, mandíbula hacia atrás o combinación de los dos, mandíbula pequeña y maxilar hacia adelante. Y bueno, así tenemos estas clasificaciones de Angle, que son, vamos a dar un resumen: maloclusión clase 1, maloclusión clase 2 división 1 y maloclusión clase 2 división 2, así como la maloclusión clase 3. Esperamos que les sea de utilidad esta información y la puedan aplicar en su clínica. Nos vemos pronto. Sí, inspector. ¿Listo? ¿Ya entiendo la clase? Perfectamente. Nos vemos pronto. Saludos a mi mami. Y nos vemos en el próximo video. Agradecemos sus suscripciones y su recomendación del canal. Chao y nos vemos pronto. Bye.